su misericordia. Qué bueno es saber que contamos con un sustento que no tiene el mundo, un sustento que hace provisión para ti y para mí. Aleluya. En esta mañana le damos gracias al Señor porque hasta aquí nos ha ayudado Él. Esta hora pues me toca a mí ministrar la palabra del Señor y te voy a invitar a que busques en la palabra en el libro de Deuteronomio, el capítulo 4, versículos 1 y 2. El libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículos 1 y 2. Y dice así la poderosa palabra del Señor, a la gloria de nuestro Dios. Deuteronomio 4, versículos 1 y 2. Dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardes los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Amén. Acompáñame a orar en esta hora. Señor, te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque para siempre es tu misericordia. En esta mañana, Señor, hemos exaltado tu nombre a través de los cánticos, Señor, a través de la palabra. Señor, hemos estado adorándote, Señor. Y en esta hora, Padre amado, a mí me corresponde llevar la palabra al pueblo que está al otro lado, Señor. A las vidas que quizás no te conocen, Padre Santo. Para aquellas vidas que necesitan una palabra en esta hora, Señor, es que tú me has puesto en este lugar. Yo te pido, Padre amado, que tú abras nuestros oídos espirituales, que tú abras nuestras vistas, Señor, para que podamos ver y entender, Señor, esta palabra y la misma haya terreno fértil, Padre amado, y que dé fruto al 100%. Sabemos que la palabra que ha sido enviada en esta mañana, que va a ser promulgada en esta mañana, no retornará atrás vacía, Señor. Bendice al pueblo, Señor, que ya está conectado, a los que luego se conectarán, Padre amado, y permite, Señor, que esta palabra edifique, Señor, y haga la función por la cual tú la pusiste en mi corazón. Yo te doy gracias, Padre amado, y todo te lo pido en el nombre por el cual tú respondes, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. En mi última predicación me bajó este mensaje, ¿verdad? El Señor, yo decía, Señor, pero ¿cuál de los dos mensajes voy a dar? Y le comentaba al hermano Yosedi, decía, tengo otro mensaje, pero no es para este día, va a ser para más adelante. Y pensaba que iba a dar este mensaje en Caguas, que tenía la invitación, pero luego, pues por las causas de la pandemia que estamos, no pudimos llegar hasta allá. Y entonces entendí que el mensaje era para darlo aquí en Mensajero San Juan, y que va a repercutir para todos los mensajeros y para todo aquel que alcance a ver este video. ¿De qué vamos a hablar en esta mañana? De los decretos. Aleluya. Y podría estar poniéndole muchos temas o títulos a esta prédica que voy a hablar de los decretos. Y apunté lo siguiente: atentos al decreto de Dios. Si hay un decreto en tu vida y en mi vida al cual tú y yo tenemos que estar atentos, es al decreto de Dios, obedeciéndolo más que a otros que decretan, obedeciéndolo más que decretando, obedeciéndolo y no temiendo al decreto del hombre. Aleluya. Podría decir todos esos temas, o atento al decreto de Dios. Esta mañana Dios quiere que tú pongas atención a lo que Él te dice a través de la palabra. En esta mañana Él quiere que, además de escucharlo, tú y yo obedezcamos lo que Él ha decretado ya en su palabra. Él quiere que tú y yo entendamos que no debemos tener temor a lo que decrete el hombre, porque encima del hombre o por encima del hombre está
lo que decreta el Señor. Como decimos comúnmente, la última palabra la tiene el Señor. Por eso Dios siempre está en control. Por eso tú y yo no debemos angustiarnos por lo que pueda decretar el hombre, porque hay un decreto mayor sobre tu vida y mi vida, y es lo que Dios ha declarado. Amén. Así que en esta mañana vamos a estar hablando de lo que es el decreto y lo que es decretar. Pues vamos a comenzar definiéndolo, ¿verdad? Porque seguimos y no volvemos. ¿Qué es decreto? Un decreto es un edicto, es un estatuto, es un juicio o mandamiento. Podríamos resumir lo que es un mandato o una orden. Quiere decir que Dios nos está dando un mandato o una orden, y lo encontramos a través de toda la palabra. Es una resolución o decisión que toma una persona, un organismo, con autoridad para ello. Dios tiene la autoridad, por cuanto Él creó todas las cosas, de darnos un mandato, de darnos unas órdenes, de darnos un juicio, un mandamiento. ¿Sabes qué otra palabra encontré que me gustó de lo que es decreto? Decreto es prescripción. Y cuando oí esa palabra prescripción o la leí, yo dije, bueno, una prescripción es como las recetas que te da el médico. Te voy a prescribir esto, te voy a recetar esto. Y entonces dije, wow, Dios es tan bueno con nosotros, que sabe de qué tú y yo estamos faltos, qué vamos a necesitar, que nos da la receta para vivir la vida que vivimos. Aleluya. Es una prescripción, es una ley, es un estatuto, sentencia u orden real. Aleluya. Que la sentencia que Dios proclame sobre tu vida y sobre mi vida sea de vida. Aleluya. Y dice que los decretos regularmente deben ser dados por Dios o un gobernante. Por eso es que tú y yo tenemos que estar alerta. Por eso cada día tú y yo tenemos que meditar en la palabra, crecer en la palabra. ¿Sabes por qué? Porque estamos en el siglo, en el año que todo el mundo quiere estar decretando. Aleluya. Y yo no vengo a decirte que si decretes o no decretes. Yo te digo que el que decreta algo sobre tu vida es Dios. Y si lo que te decretan va acorde con la palabra y con lo que Dios quiere, entonces tú creas. Pero de lo contrario, yo prefiero confiando en aquel que no falla y aquel que esperas. ¿Qué te puedo decir de los decretos de Dios? Te puedo decir que son inmutables, quiere decir que no cambian. Te puedo decir que son eternos, aleluya. Y en el Salmo 33:11 dice la palabra: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Aleluya. Oye, los decretos de Dios no van a cambiar. Los decretos de Dios son eternos. Lo que Él declara sobre tu vida y sobre mi vida, lo vamos a ver cumplirse. Aleluya. Por eso podemos descansar en el Señor. Por eso es que tú y yo sabemos y entendemos que vale la pena servirle al Señor. Número 1, dijimos que son inmutables y eternos. Segundo, los decretos de Dios los realiza en completa libertad. Aleluya. Porque ¿sabes qué sucede? Dios no tiene consejero. Aleluya. Dios no tiene que buscar personas que le den la opinión de cómo hacerlo o qué hacerlo. Como diríamos en el gobierno, que tienen asesores. Aleluya. ¿Por qué? Porque el Dios que tú y yo le servimos es omnisciente, es omnipotente y omnipresente. Aleluya. Él tiene la sabiduría plena, perfecta, y está al tanto de todo lo que pasa. Por lo tanto, Él no tiene que recurrir a nadie, porque nadie va a mejorar sus ideas y nadie, aleluya, es superior a Él. Aleluya. Por lo tanto, los decretos de Dios Él los hace sabiendo el presente, el pasado y el porvenir. Y por eso es que tú y yo podemos descansar en ellos. ¿Cómo más son los decretos de Dios? Son perfectos. Aleluya. Son perfectos porque al Dios que tú y yo lo servimos es perfecto, porque Él es santo. Santo,
santo, aleluya, y la tierra está llena de su gloria. ¿Cómo son los preceptos de Dios? Son para su gloria, aleluya. Tú y yo le servimos a un Dios que no comparte su gloria con nadie. Él quiere, aleluya, que a través de sus preceptos nosotros someternos y cumplir a su palabra, glorifiquemos al Padre. Glorifiquemos lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Glorifiquemos, aleluya, lo excelentísimo, lo maravilloso, lo suficiente que eres en mi vida y en tu vida. Aleluya. ¿Qué más podemos decir? Que todo ha sido decretado por Dios. Todo ha sido mandado por Dios. Todo ha sido ordenado por Dios. Todo ha sido establecido por Él. Aleluya. Desde la creación, donde vemos en Génesis que Él decía, y dijo Dios, y fue hecho. Él decretó y se hizo. Ese es el Dios que tú y yo le servimos, que de la nada Él hizo todas las cosas. Él dijo y fue hecho. El Dios que tú y yo le servimos, ha sido, todo lo que existe ha sido decretado por Él. Las estaciones del año lo puedes leer en Génesis 8:22, donde Él dice hasta dónde durará el invierno, cuándo llega la primavera, cuándo sucede esto o aquello, los límites de las naciones y hasta dónde llega el mar. Él le dice, hasta aquí puedes llegar, hasta aquí son tus límites. Oye, primero la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios a través de su decreto y sus preceptos ordenó lo que estaba en desorden. En esta mañana Dios nos dice, si hay desorden en tu vida o en mi vida, oye, yo he dado un decreto y te estoy dando en esta mañana las herramientas. Primero, que reconozcas que yo soy el Dios todopoderoso, que yo soy el Dios que puede ordenar lo desordenado que pueda haber en tu vida. Yo soy el Dios que puede establecer los límites, hasta dónde tú puedes llegar, hasta dónde tú puedes ir, porque lo hice con el mar. Aleluya, no lo voy a hacer contigo. ¿Sabes qué decretó el Señor? Decretó la duración de la vida del ser humano. Él dice hasta dónde nosotros debemos vivir. Dice en Job 14:5, ciertamente sus días están determinados y el número de meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasarás. La misma palabra en los Salmos nos establece que la edad promedio debe ser 70 y aún 80 los más robustos, y aún nos descarga. Quiere decir que Dios no deja nada fuera de su control. Dios no deja nada sin decretar, sin señalar qué es lo que debemos hacer. Aleluya. Aún Dios ha sido quien ha decretado los gobernantes de las naciones. Todo ha sido establecido por Dios, y eso está en el libro de Romanos 13:1 y en Daniel capítulo 4. Acabamos de pasar unas elecciones, acabamos de pasar el revolú de las políticas, pero qué bueno que tú y yo no dependemos de quién suba o baje, porque el pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, sucedieron las plagas, pero las plagas no tocaron al pueblo de Israel, por cuanto Dios estaba con ellos y le daba decretos e instrucciones de cómo guardarse en medio de las plagas, porque Dios hacía distinción entre el pueblo que es de Él y el que no lo es. Por eso es importante que tú y yo estemos atentos a los decretos que Dios nos da, a las instrucciones, a los mandatos. Y dejemos de poner la mirada, la vista en el hombre. Oye, no es tiempo de decir que ganó este, ganó el otro. No, Señor, en esta hora permite que los hombres sean los Daniel de este tiempo, que se acerquen. No importa el que sube a la gobernación o a la presidencia, Señor, que su oído se sensibilice, aleluya, al sabio consejo que pueda llegar a él. Esa debe ser tu oración. No nos copiemos del mundo, que debió haber subido este o el otro, o que debió, o si se robó o no se robó las elecciones. No está en nosotros el buscar ni el señalar eso.
No podemos ir a Catalaiquía, Mansella. Nosotros no utilizamos el lenguaje que utiliza el mundo. No nos dejemos arropar por eso. Estemos atentos a lo que Dios hace en tu vida y en mi vida. Y Él nos dice que Él aún pone los gobernantes de las naciones y por Él son establecidos. Así que no importa el que esté ahí, hay uno que no se mueve de su trono y nadie lo cambia. Y a ese es el que tú y yo tenemos que estar atentos. Aleluya. ¿Sabes qué más hizo Dios a través de los decretos? A través de sus decretos, Él no hace, óyelo bien, no hace innecesaria la predicación. Al contrario, a través por los decretos que hay, que tú y yo conocemos, que no lo conoce el mundo, de lo que acontecerá, aleluya, que si Cristo viene y no estamos apercibidos, si nos marcharemos con Él o nos quedamos, del fin después de la muerte, sea que nosotros partamos antes que Él venga por su iglesia. Oye, hay vidas que todavía no entienden ese decreto, que Jesús murió para darnos vida, pero si no lo acepto como mi Salvador, voy a perder mi alma, voy a obtener muerte eterna. Pero Dios no quiere muerte, quiere vida. Por eso en Romanos 10, aleluya, versículos 14 y 15 dice la palabra: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Aleluya. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído lo que tú has decretado y la palabra que tú has dado? Por eso es necesario que tú y yo no nos envolvamos con el mundo. No hablemos el lenguaje del mundo en medio de esta pandemia. Hablemos diferente. Aleluya. Nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Y en lugar de estar hablando y contaminándonos con el mundo, desechemos toda carga y todo peso de pecado y extendámonos a lo que está delante. Por eso los decretos de Dios hacen necesario que en este tiempo aún más tú y yo prediquemos la palabra. Aleluya. ¿Qué más hacen los decretos? Oye, el decreto de Dios, el designio de Dios, puede decretar bendición o maldición. Y el único que puede hacer esto es Dios, no es el hombre. ¿Sabe por qué? Porque en el libro de Números, capítulo 23, 8, nos habla del rey Barak, rey de los moabitas, que pensaba que dependía del profeta el bendecir o el maldecir. Y Dios nos dice en esta mañana: no depende de lo que diga el profeta, no depende de lo que diga el hombre, depende de lo que diga yo, que estoy sentado en el trono. Aleluya. Y él quería saber y le pidió a Balaam que maldijera al pueblo de Israel, que maldijera al pueblo de Israel. A lo que Balaam contestó en Números 23:8: ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? Aleluya. ¿Por qué voy a decir yo lo que Dios no ha dicho? En otras palabras, en Números 23:20 le dice: he aquí he recibido orden de bendecir,
y Él dio bendición y no podré revocarla. Aleluya. Tú y yo no podemos revocar los decretos de Dios. Puede que no nos guste. Oye, pero Dios te dice en esta mañana, desde que comenzamos, nos dijo a nosotros, oye, que tenemos que obedecer su palabra, que tenemos que estar atentos a sus decretos, que tenemos que cumplir lo que Él nos ha mandado. Oye, dice, oye los estatutos y decretos que os enseño para que los ejecutéis, oye, para que los hagas y viváis y entréis a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da. Aleluya. Dios es bueno y para siempre de su misericordia. ¿Sabes qué más dicen los decretos de Dios? En Levítico 26 dice, Levítico 26 versos 3 y 4, si anduvieres en mis decretos, oye iglesia, si tú y yo anduvieres en los decretos del Señor y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, la tierra rendirá sus frutos y el árbol del campo dará su fruto. Aleluya. Si tú y yo obedecemos al Señor, Dios promete bendición a mi vida y a tu vida. Aleluya. No porque Barak lo diga, sino porque Dios lo determinó desde antes. Aleluya. Mira, en Deuteronomio 28, es una alabanza que canta el grupo de adoración. Aleluya. Dice la palabra del Señor, hablando de los decretos, en Deuteronomio 28, verso 1 en adelante, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te escribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito tú serás en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños. Bendito serás en tu canasta y tu artesana de amasar. Bendita será en tu entrar y bendita será en tu salida. Aleluya. Qué hermosa la palabra del Señor. Y Él te está diciendo, no solamente te voy a bendecir a ti, voy a bendecir todo lo que te rodea, todo lo que te pertenece. Voy a bendecir cuando tú sales a trabajar, a hacer diligencia, a hacer quizás tus actividades cotidianas. Y te voy a bendecir cuando regrese, tu entrada y tu salida. Dios está alrededor nuestro, aleluya. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defienden. Vale la pena cumplir los decretos de Dios, porque comienza este capítulo diciendo que si yo oigo atentamente la voz de Dios y guardo y pongo por obra sus mandamientos, entonces el Señor enviará bendición sobre ti y sobre mí. ¿Qué nos está pidiendo? Obediencia. ¿Qué nos está pidiendo? Sometimiento. ¿Qué nos está pidiendo? Demandando entrega. Aleluya. Porque igual que estas condiciones o estos beneficios o bendiciones de la obediencia, en este capítulo 28, desde el versículo 15 en adelante, entonces nos da las consecuencias de la desobediencia. ¿Qué pasa si no oigo? Aleluya. Dice el capítulo 15, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Dios, de Jehová tu Dios, para procurar cumplir mis mandamientos y estatutos, vendrán sobre ti estas maldiciones. Dice el 16, maldito serás tú en la ciudad y en el campo, maldita tu canasta. Dice el 18, maldito el fruto del vientre. Y dice el 19, maldito serás en tu entrada y en tu salida.
Entonces Dios nos pone delante en esta mañana y nos recuerda, iglesia, recuerda que yo te prometí bendición y no maldición. Recuerda que yo puse la vida o la muerte delante de ti. Escoge vida para que vivas. Y deja de estar pensando o creyéndole la mentira al enemigo de que estás en maldición. Porque Dios no ha decretado palabras de maldición para tu vida, a menos que tú decidas no cumplir, no ir, no obedecer los decretos y mandatos que Él nos da. Ahora volviendo al texto que dije al principio en Deuteronomio 4, mire qué dice ahí, dice: ahora pues Israel, lo primero que tengo que hacer es oír los estatutos y decretos que Dios nos ha dado. ¿Por qué es importante? Porque se supone que si yo oigo los decretos, si yo oigo sus estatutos, eso provoque en mí y en ti un cambio de conducta. Jonás recibió una palabra, un decreto de ir a Nínive y decirle: de aquí a unos días Nínive va a ser destruido. Eso era todo lo que estaba predicando. De aquí a unos días Nínive va a ser destruido. Y fue regañadiente, fue no queriendo cumplirlo porque sabía que Dios podía ser movido a misericordia. Y qué bueno que tú y yo le servimos a un Dios que tiene misericordia, de que Él tiene misericordia y se compadece de quien Él quiera compadecerse, porque Él es Dios. Amén. Entonces, Él dice, Jonás pues llevó esa palabra y ellos oyeron el decreto y dijeron, ¿vieron cómo Elí? Dios es, haga como bien le pareciese. No, el rey fue el primero que dijo: aquí va a ayunar hasta la vaca, hasta el cerdo, hasta el animal, el último perro que haya nacido. Aquí va a ayunar desde el mayor hasta el menor. Y toda esa nación ayunó delante de Jehová. Y Dios vio su arrepentimiento y no los destruyó. ¿Qué te estoy diciendo en esta mañana? Que prestemos oído, y tú y yo sabemos que necesitamos ayunar. Tú y yo sabemos que tenemos que estar sometidos debajo de la mano del Señor, ante su presencia, porque fuera de Él, dice la palabra, sin mí nada podéis hacer. Por lo tanto necesitamos de Él, pero necesitamos escuchar su palabra y sus decretos, pero para oírlos nada más, no, que dice, para que lo ejecutéis, o sea, para que yo los cumpla, para que yo los haga, y porque cuando yo lo hago, voy a vivir, y viváis. Voy a ser como el hombre. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley, en los decretos, en la palabra de Jehová está su delicia. ¿Y cómo puede permanecer? Porque medita en ella de día y de noche. Entonces va a vivir, porque entonces Dios declara en ese salmo: y será como árbol plantado junto a corrientes de agua. El agua, el Espíritu Santo de Dios, su presencia va a estar contigo y te va a estar alimentando. Oye, y lo va a alimentar de tal manera que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Aleluya. Pero ¿quién? El que oye el estatuto, el que oye el decreto de parte de Dios, el que lo ejecuta y vive de acuerdo a su palabra. Cuando tú y yo logramos eso, entonces estamos listos. Hemos pasado quizás por el desierto como pasó Israel. Entonces estamos en la condición perfecta para entrar y poseer la tierra que Jehová Dios nos ha ofrecido. Aleluya. Hemos dicho que este periodo de pandemia nos está preparando, iglesia. Quizás Dios está esperando todavía cosas que tú y yo tenemos que ejecutar, tenemos que ordenar, tenemos que vivir, para que entonces entremos y nos hagamos posesión
de las cosas que Dios nos ha prometido. Aleluya. Pero tengo que obedecer al Señor. Aleluya. Él me va a enseñar. Me dice, oye, que yo te enseño. Ejecuta, vive la palabra y entra a poseerla. Aleluya. Pero ¿sabes cuál es el mayor de los decretos, o uno de los mayores decretos de los cuales tú y yo tenemos que estar agarrados? No es a los decretos de este tiempo, no. Hay un decreto mayor que había sobre tu vida y mi vida, que Jesús lo canceló. Aleluya. Y dice en Colosenses 2, ay, apúntalo, anótalo, búscalo. Colosenses 2, 13 y 14. Y vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Aleluya, nos dio vida, perdonándonos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Aleluya, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Aleluya. Cristo vino a invalidar, a que perdiera su efecto, oye, a suspender el decreto de muerte que había sobre tu vida, a suspender la sentencia. Aleluya. Así que en esta mañana, oh, Dios nos está preguntando, examina qué decretos del hombre estás cumpliendo y si van en contra de tus creencias, y decidamos obedecer los decretos establecidos por Dios en su palabra y proclamar que Cristo anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Aleluya. Oye, te voy a hablar de 4 ejemplos que establece la palabra de hombres y mujeres de Dios que decidieron no obedecer a los decretos que aparecían en la palabra, que fue dada por reyes, por hombres, y que ellos, por su fidelidad al Señor, no obedecieron. El primer ejemplo dice que el faraón, el rey de Egipto, mandó a matar a través de las parteras a todos los bebés varones que nacieran en determinado tiempo. Oye, pero las parteras tuvieron temor de Dios. Qué bueno cuando tú y yo tenemos temor de Dios, porque eso nos hace discernir entre lo que yo debo o no debo hacer, entre lo que yo debo o no debo obedecer de lo que me diga el mundo. Y estas mujeres, aunque el faraón tenía toda la autoridad para destruirlas, decidieron no obedecerle. Oye, y él las mandó a buscar. ¿Qué pasa? Que siguen naciendo varones y ustedes no los han matado. Y ellas le dijeron, mira, es que cuando llegamos ya las mujeres judías son tan fuertes que cuando llegamos ya han dado a luz y no tenemos que intervenir con los niños, y por eso no nos da tiempo a matarlos. Entonces mandó a los varones a que echaran al río a los niños que nacieran, a los varones, a los hijos que tuvieran, y a las hijas no. Pero hubo una mujer en medio de ese pueblo que le creyó a Dios y dijo, si Dios me ha dado este niño, es con un propósito. Pensó, eso lo dice Carmen Ortiz, no lo establece así en la palabra, pero yo, si Dios me da un hijo, es para yo tenerlo, no es para abortarlo, no es para sacrificarlo, es para yo llevarlo hacia adelante. Y así pensó la mamá de Moisés, que es el ejemplo que te traigo. Esta mujer decidió no obedecer el decreto, la partera decidió no obedecer este decreto. Oye, y creyeron y pusieron al niño, aún ya de 3 meses de ella estarlo ocultando, en un canastillo en el río, y su hermana lo guió. Cuando tú y yo establecemos diferencia entre los decretos del mundo y los de Dios, no importa
lo que tengamos que atravesar en medio de ese tiempo, Dios promete cuidar de ti y de los tuyos. Oye, Dios cuidó a Moisés en la travesía. No fue que la mamá lo calafateara la canastilla. No fue que la hermana iba detrás de él vigilando su travesía en el río. Era que Dios guiaba la barquilla hasta donde tenía que llegar. Era que Dios tenía cuidado de él. Aleluya. Y si lo tuvo con Moisés, Dios lo tiene contigo y conmigo hoy en medio de la pandemia. Y nos dice, no temas desobedecer el decreto del hombre, el decreto que está en contra de mi voluntad, porque no es para matar al inocente. Tú mantente creyendo a lo que yo te he declarado, que yo voy a cuidar de ti, voy a preservar tu vida. Miren a qué grado lo hizo, que cuando la hija de Faraón obtiene, la hermana obtiene al niño, y dice, ay, este es de los egipcios, de los hebreos, aún así ella decidió protegerlo y cuidarlo. Lo hubiera ahogado allí mismo, se lo hubiera dado a una de sus esclavas, lo hubiera entregado. Dios tocó, era el momento preciso, porque cuando Dios va a hacer algo, Él interviene en favor de los suyos, no importando a quién tenga que utilizar. Aleluya. Aleluya. Y ella tomó este niño. Entonces ahí se acerca la hermana de Moisés y le dice, yo te puedo conseguir a alguien que cuide al niño. Y el niño regresó a los brazos de su madre. Aleluya. No importa quién haya declarado muerte sobre los tuyos. No importa el que haya querido arrebatar tus hijos de tus manos. El Señor, a través de esta historia de Moisés, nos dice, si tú te mantienes siendo fiel a mí, si tú me obedeces, aleluya, Él va a devolver a tus brazos lo que te pertenece. Lo que el enemigo ha tratado de matar o robar, Dios te lo va a devolver. Aleluya. Segundo ejemplo, el libro de Esther. Esther estaba allí en palacio y había un hombre llamado Amán que tenía celo contra su tío Mardoqueo. Y él entonces, Mardoqueo obedecía al rey Asuero. Pero ante la insistencia de Amán, el rey firma un edicto contra el pueblo judío, que estoy resumiendo la historia, aleluya, contra el pueblo judío. Y entonces Mardoqueo pidió a Esther la intervención. Y Esther decía, pero yo no puedo presentarme delante del rey si no he sido solicitada, porque puede ser motivo de muerte. Pero Mardoqueo le recordó, no te creas que te vas a librar, porque tú eres judía, tú no lo has declarado, pero tú eres del pueblo. Y quizás Dios no levante de ti acción, pero si tú no lo haces, de algún sitio Dios levantará para salvar a su pueblo, pero no creas que tú te quedarás sin castigo. Ante estas palabras, Esther reconoció que tenía que obedecer a su tío, aquel que la adoptó. Oye, y entonces, ¿qué hizo ella? Proclamar ayuno. Yo no sé qué decreto has estado escuchando para tu vida. Quizás has estado escuchando amenazas de muerte, amenazas de situación económica, amenazas de salud. Tú y yo debemos de tomar ante estas amenazas un tiempo de mayor búsqueda e intercesión. ¿Qué hizo Esther? Le dijo a Mardoqueo, dile a los jóvenes que ayunen, dile al pueblo, tú mismo, es más, yo también me voy a estar guardando, y proclama ayuno para cuando yo me presente delante del rey, se acepta. Y Dios es bueno, porque cuando tú y yo decidimos obedecerlo, quien confía en Dios, te quiero decir algo, quien confía en Dios siempre sale victorioso. Aleluya. Quien confía en Dios siempre sale
victorioso. Amán, ¿qué pasó con Amán? No se cumplió el edicto. Amán fue colgado en la horca que preparó para Mardoqueo. Aleluya. Y Mardoqueo tomó lugar de prestigio y recibió anillo de parte del rey. Esther fue aceptada. Oye, y todo lo que Esther dijo fue recibido. Oye, pero ¿qué pudo hacer el rey? Él no podía anular el decreto. Entonces él hizo otro decreto. En el primero era que el pueblo de Israel fuera eliminado. Pero en el segundo decreto, el rey decía: oye, el pueblo de Israel puede defenderse en el momento en que haya de ser atacado. Qué bueno es Dios que te dice: oye, si tú buscas mi presencia, si tú confías en mí, yo te voy a dar la victoria. Yo te voy a permitir luchar las batallas, pero no estás solo, porque yo estoy contigo. Aleluya. Tercer ejemplo. El tercer ejemplo está en Daniel 3, de los 8 al 18. Y nos habla de Sadrach, Mesach y Abednego. Pero Oseas dice que es Ananías, Misael y Azarías. Oye, y estos tres jóvenes, el rey mandó un decreto. Y el decreto era que se postrasen ante la estatua de oro. Porque el que no se postrase iba a parar al horno de fuego. Pero ¿sabes qué? Lo que te da la victoria por encima del decreto del hombre es que tú decidas no contaminarte y marcar la diferencia delante del Señor, porque el Señor mismo es el que te va a guardar, aleluya, y que va a estar contigo en la hora de la prueba. Estos tres jóvenes, aleluya, sabían que a ellos les servían a uno que era mayor que el decreto que se había declarado contra el hombre. Oye, ellos le dijeron: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Mi Dios puede librarnos del horno, pero aunque no nos libre, yo voy a seguir creyendo en Él. Esa es la posición que Dios quiere en medio de esta pandemia. Dios permita que las vacunas funcionen, pero si aún no funcionan, yo voy a seguir creyendo en Él. Aleluya. Dios nos permite en esta hora que nuestra fe como el oro sea probada, y nos está diciendo: aunque el horno te lo calienten 7 veces más, ni aún un cabello de los tuyos tendrá olor a quemado, ni un rastro habrá en ti. Y te van a enviar a ti, piensa que estás solo en medio del horno, pero el cuarto hombre, el Señor de señores, aparecerá y estará contigo, y entrarás quizás atado, entrarás quizás detenido, desanimado, quizás sin fuerza, pero saldrás victorioso cuando tú y yo decidimos obedecer al Señor. Aleluya. ¿Cuánto ejemplo nos habla de Daniel? Oye, cuando tú te mantienes en la posición correcta y guardas comunión con el Señor, dice que el rey Darío en el capítulo 6 tenía 120 sátrapas que gobernaban el reino, y le tenían que dar cuenta a 3 gobernantes, y uno de ellos era Daniel. Pero en Daniel, oye bien, aleluya, pero en Daniel había un espíritu superior, aleluya. ¿Qué espíritu es el que está habitando en tu vida y en mi vida? Procuremos que ese espíritu superior esté en nuestras vidas. Y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino, pero estos hombres estaban celosos y buscaban
cómo acusar a Daniel. Qué lindo cuando quieren señalarnos como lo hicieron con Job, el enemigo, que el mismo Señor le dijo: ¿no han considerado mi siervo Job? Aleluya. Pues así hicieron con Daniel, pero no había falta porque Daniel era fiel y no tenía ningún vicio. Entonces, ¿saben? Como no podían atacarlo por eso, decidieron atacar su relación con el Señor. ¿Sabe qué? Tú y yo tenemos que entender que nuestra relación con el Señor no es negociable contra ningún decreto que declare el hombre. Entonces, ¿cuál fue el decreto que hicieron? Cualquiera que en espacio de 30 días te mande petición de Dios con D minúscula, u hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado al foso de los leones. Oye, cuando Daniel oyó el decreto, no pensó: ay, voy a tener que dejar de orar, ay, voy a tener que dejar de hacer, o voy a intensificar mi oración. No, dice: Daniel 3 veces al día oraba como lo solía hacer antes. No esperemos al fuego de la prueba para nosotros cambiar. No, pero hagamos provisión. Mantengamos nuestra relación con el Señor viva. Oye, y entonces cuando vinieron y le informaron al rey: oye, está pasando esto, hay uno que no está cumpliendo con el edicto y ese es Daniel. El rey se entristeció, aleluya, porque su edicto no podía ser abrogado. Así que el rey tuvo que mandar que Daniel fuese echado al foso de los leones. Oye, pero él le dijo unas palabras. El rey le dijo que el Dios a quien tú sirves, Él te libre. Aleluya, qué lindo cuando las piedras hablan. El Dios al que tú le sirves, Él te libre. Aleluya. Y fue de una manera poderosa. Aleluya. Que lo echaron. Y Daniel, tranquilo en el foso de los leones, porque no estaba solo. Había uno que cerró la boca de los leones y no le hicieron daño. El rey no pudo dormir y al otro día amaneció allí y comenzó a llamar: Daniel, Daniel. Y Daniel: ¿qué pasa? Aquí estoy. Y él se sorprendió. Y Daniel le dijo: el Dios a quien yo sirvo, él cerró la boca de los leones y no he muerto. Oye, lo sacó y el rey entonces declaró una ordenanza. ¿Sabes qué dice la ordenanza? Que decía que teman y tiemblen ante el Dios de Daniel. Tú y yo, en lugar de tener miedo por los leones, Dios ha declarado un decreto, que tú y yo nos mantengamos creyéndole a Él y a su promesa, y que el pueblo y la gente entienda que tú y yo le servimos a un Dios vivo, como el que sirvió Daniel. Aleluya. ¿Sabe qué sucedió? Lo que iba a ser de muerte para Daniel sirvió de muerte para aquellos que los acusaban, porque fueron echados allí al foso, ellos y su familia. Tú sabes que lo que tú hagas repercute en los tuyos, tiene como consecuencia que vas a arrastrar a tu familia. Por eso es tan importante cumplir con los decretos, con lo que Dios nos está demandando. Aleluya. ¿Saben qué? Un ejemplito adicional, y ya casi estamos terminando, estamos a 22. Oye, el viernes nos gozamos con ese culto poderoso de Ponce, y allí la pastora Aida hablaba de José, el esposo de María. Oye, que tuvo el cuidado al niño Jesús. José el carpintero. José recibió un decreto en su vida. Oye, y él presentó obstáculos porque él tenía que ir a Belén para inscribirse, porque era el lugar de su descendencia. Oye, ¿y qué quiere decir
decir, cuando vienen decretos a nuestra vida, se van a presentar los obstáculos. Y estos obstáculos pueden provocar que se nos cierren puertas. Las puertas que fueron cerradas fue el mesón. Pero la pastora Aida nos hablaba que tenemos que hacer provisión, o sea, tenemos que prepararnos. Desde cuando, antes de esta pandemia, la iglesia se nos decía, guarda alimento, haz esto, haz aquello, muda tu casa. Dios nos estaba preparando que algo iba a acontecer. Aún a través de la alabanza interrumpe mi vida. Dios decía, te lo estás pidiendo y lo voy a hacer. Porque no es cantarlo, es vivirlo. Entonces José, su vida fue interrumpida con la llegada de Jesús. Y hubo un decreto que él tenía que cumplir. Hay decretos que no tenemos que cumplir, pero hay decretos que tenemos que cumplir. Este decreto de José tenía que cumplirse para que se cumpliera lo establecido en la palabra, que Jesús nacería en Belén de Judea. Por eso era necesario que él llegase hasta allí. Entonces Dios nos dice que hagamos provisión, que nos preparemos y que en medio del decreto no nos demos por vencidos, como decía la pastora Aida, sino que cambiemos el enfoque y la estrategia. Quizás en esta pandemia estás abrumado porque lo que haces es oír la noticia y oír los comentarios de la gente y estar pendiente a eso en vez de estar meditando en su palabra. ¿De qué nos estamos alimentando? ¿De qué nos estamos llenando? ¿De temor o de esperanza? ¿De muerte o de vida? Oye, entonces José tuvo que entender que las cosas no iban a ser como quizás tú o yo querramos, pero sí, dijo la pastora Aida, como lo pensó Dios o como lo diseñó Dios. Pero cuando tú y yo cumplimos con el decreto, vamos a recibir revelación, porque a José se le dio aviso en sueño de que hubo un decreto de Herodes que quería la muerte de los niños. Entonces la pastora Aida nos decía, no me puedo quedar así, entonces nos toca accionar ante el decreto de Dios. Tenemos que movernos, porque si no nos morimos y nuestra familia depende de nosotros y nosotros dependemos del Señor. Yo te digo que en medio del decreto tú y yo tenemos que accionar, tú y yo tenemos que obedecer. Oye, porque Dios nos dará la salida y las instrucciones. Dios nos hará provisión. ¿Le hizo provisión a José? Claro que sí, le dijo, vete a Egipto. Oye, pero no se fue con las manos vacías, porque allí llegaron unos sabios que le trajeron oro, incienso y mirra, aleluya, para el niño. ¡Qué bueno es Dios! Porque Él nos dice, Él no ha visto justo desamparado, ni su simiente que bendiga pan. No sé cuántos se han quedado sin empleo en esta pandemia, pero Dios promete ser tu provisión, y como cantaban los y los adoradores, Él promete ser tu sustento, aleluya. Entonces, ¿qué nos pide el Señor en esta mañana? No dejes de declarar la bondad de Dios a pesar de las circunstancias o los decretos. Sé como Daniel, sé como Esteban, sé como los apóstoles. Aleluya, ¿qué nos dice el Señor esta mañana? Ay, iglesia, no te desenfoques. Señor, enfócate en cumplir con la voluntad, que a veces no es la misma que nosotros queremos, pero sí la que Dios quiere. Oye, porque yo no te vine a decir en esta mañana que es malo que tú decretes, pero tú no puedes estar decretando a lo loco, iglesia. Tú no puedes estar declarando lo que tú no sabes que va a suceder. La única palabra cierta que tenemos es la palabra, y tengo que declararla que vaya alineada con el propósito y la voluntad de Dios.
Así que para poder yo decretar, necesito conocer con qué intención. Necesito conocer a Dios. Necesito conocer su palabra. Necesito conocer su voluntad. La palabra de Dios tiene un plan, un propósito de Dios en mi vida, un propósito, una agenda, y yo necesito tener esa palabra en mi vida. Oye, ser no solo oidor, sino hacedor de la palabra. Puedo estar decretando salud y estar enfermo. ¿Cuántas palabras quizás se declararon o decretaron sobre el hermano Alexis y falleció? Porque no es cuestión de declarar salud, es que Dios se glorificaba en medio de su enfermedad, y entonces el milagro era más grande y tu fe y mi fe se fortalecía al no comprender humanamente cómo un hombre en esa condición podía permanecer y hacer todos los viajes y todo lo que hacía, si no es por la provisión del Señor. Así que no es cuestión de estar decretando salud, decretando finanzas o decretando cosas a lo loco. Alaba. Tenemos que estar conscientes de lo que yo voy a decretar, declarar o hablar, si es lo que Dios me ha mandado a hacer. A ti y a mí nos ha mandado a anunciar las palabras del Evangelio. No tengamos, en esta mañana Dios nos dice, no le tengamos miedo a los decretos que hace el hombre, porque Dios estará con nosotros para sustentarnos y para darnos la victoria. En lugar de estar decretando, enfoquémonos en darle gracias a Dios. ¿Sabes por qué? Por anular el acta de los decretos que te leí en Colosenses 2, 13 y 14. ¿Sabes qué es anular el acta de los decretos? Es que Cristo canceló el registro de nuestras deudas. Cristo canceló la pena de muerte por nuestros pecados, habiendo cancelado la fianza decretada en contra de nosotros mediante demanda legal. Fue desechado y clavado en la cruz. Oye, esa acta de los decretos es la orden formal y escrita de una sentencia de muerte después de la presentación y verificación de la evidencia en contra de un acusado. Tú y yo estábamos siendo acusados delante del Señor. Tú y yo estaban diciendo, mira, Carmencita, esta era una mentirosa. Carmencita hacía esto y aquello y lo otro. Y así iban declarando sobre cada uno de nosotros, y por eso es digno de muerte. Pero qué bueno que el Señor estaba allí y Él decía, yo soy su fianza, yo soy su fiador. Yo vengo a sustituirla a ella y me pongo yo al servicio para sufrir el castigo de muerte que estaba sobre tu vida y mi vida. Entonces en esta mañana el Señor nos invita a aquel que no le conoce a arrepentirse y buscar el perdón del Señor, a que obtenga el beneficio que Cristo nos dio clavándose en la cruz. Oye, Él nos dio vida a través de su muerte por los pecados cometidos por nosotros. ¿Y qué hizo? Recibió la absolución al tomar nuestro lugar. Tú y yo estamos libres, aleluya, libres de toda sentencia de muerte cuando le reconocemos, aleluya. Esta mañana yo he terminado. Yo vine a hablarte de decretos que pueden señalar el hombre, que nos puede causar temor, pero que Dios nos promete estar con nosotros. Decretos que quieran destruir o paralizar nuestra vida, pero la palabra está viva y seguirá corriendo. Porque así le contestaban Pedro
Y los apóstoles, díganme si es necesario obedecer a los hombres o a Dios. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay decretos que Dios nos manda en su palabra, estatutos y mandamientos que tú y yo conocemos. Y quizás con el modernismo estamos pensando en los decretos. Yo decreto beneficios económicos para tu vida, yo decreto un carro nuevo, yo decreto, oye, cuando el decreto mayor lo tenemos, y esos son buenos, yo no estoy diciendo, pero van de acuerdo a lo que Dios quiere o sabe que necesitamos en nuestra vida. Lo que más necesitamos es estar agarrados de la mano del Señor, porque Él viene a buscar una iglesia que se encuentre con su Dios. Todo lo que tenemos, ¿de qué vale la ropa en el closet? No salimos. ¿De qué valen los tacos? Ya se nos olvidó usarlos. Aleluya. Lo que vale es lo que tú y yo estamos atesorando en nuestro corazón. Aprovechemos a acercarnos delante de la presencia del Señor. Obedezcamos los decretos de Dios antes que los de los hombres. Y no tengamos miedo a los decretos del hombre, porque por encima de ellos está Dios. Te invito a orar. Señor, te damos gracias en este día. Gracias por tu palabra. Gracias por permitirla compartir con mis hermanos. Yo te pido que tú los bendigas de manera especial. Todo aquel que ha escuchado esta palabra en este día, Padre amado, entienda que no importa el decreto de salud, de su situación financiera, de sus hijos, de su matrimonio, que el enemigo se ha encargado a susurrar, o aún los hombres. Por encima de esos decretos está tu palabra, Señor. Y sabemos que tú tienes todo el control, que para ti no hay nada imposible. Ayúdanos a permanecer fiel, a ser los Daniel y las Esther de este tiempo, y entender que para esta hora tú nos has guardado para hacer bendición para aquellos, Señor, que no conocen que el acta de los decretos fue anulada en la cruz del Calvario, Señor, porque tú llevaste nuestros pecados y nos diste la absolución cuando te aceptamos por ese sacrificio hermoso de la cruz. Revélate a las vidas que no le conocen y a aquellos, Padre amado, que se habían sentido paralizados y que quizás pensaban que estaban solos en medio del horno. Tú no permitiste que llegasen ahí para que se quedaran. Sal y racatalaiquía mansella. Sal del horno de fuego, porque el Señor ya te quitó las ataduras que tenías en tus manos para que testifique que Dios te permitió estar allí, pero no ha sido consumido. Sal de la cueva de los leones. Oye, testifica que ni un rasguño sufriste a causa de ello, porque Dios estuvo contigo. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Ayúdanos a oír, a obedecer, a practicar, a ejecutar tu palabra, para entonces recibir vida, Señor, y entrar a poseer aquello que tú me has dado. Bendice a mis hermanos. Aquel que te recibe hoy, Señor, yo le invito en esta hora a repetir: Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Yo acepto el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Te pido perdón por mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, porque quiero estar, Señor, a cuentas contigo y recibirte como mi Dios y Salvador. Gracias, Señor. Si has recibido, hecho esta oración, has pasado a ser parte de la familia del Señor. Conéctate a una iglesia que predique la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Lee las Escrituras y habla con Dios, porque Él está su oído atento para escucharte. Dios te bendiga, Dios te guarde, iglesia. Señor, a ti toda gloria y toda honra, y todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.